Para que una persona pague o sea señalada como responsable de un delito, pues hay que probarlo. Entre menos educación hay, es mayor el abuso en la impartición de justicia. Hoy, con el control ya difuso que hay de la constitucionalidad de los jueces, un juez puede dejar de aplicar una ley que resulte injusta. ¿Usted ha estado frente a un ministerio público como ciudadano? Sí, también. No se lo recomiendo. Es la hora de ver y oír las estrellas de La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández Tres Patines. Aníbal de Mar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Luz María Nananina. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa El Observador, que en esta ocasión hemos titulado La Tremenda Corte. Vamos a conversar aquí en este espacio con el maestro Enrique Vázquez Acevedo, quien es especialista en Derecho Penal por la Universidad Panamericana, especialista en Ciencias Jurídico-Penales por la Universidad Anáhuac del Norte. Me da mucho gusto compartir este espacio con mi otro compañero conductor, el periodista Marco Lara Clar. Marco, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer tener aquí al maestro Vázquez. Ahora bien, el tema de la corrupción, ciertamente la reforma no va a terminar con la corrupción, no va a terminar con la ineptitud, con el burocratismo, pero el Código Nacional, ¿qué novedades procesales contiene para que el público tenga mayor certeza del servicio que le presta el Estado en términos de justicia? Sí, bueno, son muchas las novedades. La primera es la homologación de un procedimiento, que eso ya constituye realmente algo muy novedoso porque, insisto, hablábamos de 34 procedimientos. Claro. Hoy es uno. ¿Qué le permite? Pues le permite precisamente que tanto la persona que sea víctima como la persona que en un momento dado sea imputado o acusado, pues pueda inclusive conocerlo o imaginarlo, porque a veces es el gran problema que en la operación se tenía. Un gran avance dentro del código es la aplicación ya de la tecnología. Hace un momento lo platicábamos, la tecnología en el sentido, por ejemplo, hoy se regula ya en el código lo que es la videoconferencia. Hubo un gran debate en este tema, porque se decía que con la implementación de la videoconferencia rompíamos el principio de publicidad, porque no era posible que se llevara a cabo precisamente la audiencia a través de lo que sería la publicidad sin que estuviera presente la persona. Ya quedó implementado. ¿Por qué? Porque además esto se hace por motivos de seguridad. Algo que también se tiene que privilegiar en el código son los derechos que ya se le dan a la víctima. ¿Se privilegia o se tiene que privilegiar? Se tiene que privilegiar. Pero si el código ya está. Sí, pero me refiero a que los derechos que tiene la víctima hoy ya también están debidamente establecidos. ¿Por qué? En el Código Nacional. En el Código Nacional. Se ha confundido precisamente un poco por ese desconocimiento del Estado de Derecho constitucional, que es una característica del proceso penal acusatorio, diciendo que la víctima pareciera que no tiene un gran papel. Al contrario, la reforma se hizo en beneficio de la víctima y no del imputado, precisamente privilegiando el papel. Hoy tenemos el caso ya muy particular de que la víctima tiene una participación y de que la víctima puede estar directamente aplicando lo que son sus derechos.
En el caso específicamente que te voy a hablar ahora, que tiene que ver con el tema de las personas indígenas, desde las organizaciones de la sociedad civil creemos que este código de procedimiento debería de tener por lo menos 3 temáticas importantes. Uno tiene que ver con el tema del idioma. El idioma ligado, por supuesto, con el tema de los intérpretes y traductores. Un segundo punto, que si bien es cierto lo trae, ahorita te voy a hacer un análisis de eso, pero un segundo punto tiene que ver con los derechos propios, la administración de la justicia indígena. Y un tercer punto tendría que ver con pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos. ¿Cómo afecta ahora el nuevo código a los pueblos y comunidades indígenas? En el caso del idioma, por ejemplo, el código establece claramente que en caso de que tanto la víctima como el ofendido requieran de un intérprete o traductor, será a petición de partes que el Estado les pondría este intérprete traductor. Lo que a todas luces para nosotros es aberrante si partimos desde que muchas veces las personas indígenas no conocen sus derechos. La falta de pericia de los abogados en muchas de las ocasiones también obstaculiza que ellos sepan que tienen ese derecho y por lo tanto se llevan los juicios desde esta perspectiva, es decir, sin que las personas indígenas sepan. Otro de los puntos que nos ha preocupado, por supuesto, es el tema de la jurisdicción indígena. El tema de la jurisdicción indígena, si bien es cierto, tiene el monopolio, la justicia formal, digamos, a petición de las partes y que estén de acuerdo, se podría ir a la justicia, se podría ir el caso o ventilarse el caso a la justicia indígena, ¿no? Me parece que también le deja esa carga a las personas indígenas. Que tengan que estar atentas a que ellas decidan por qué mecanismo tiene que ser cuando de facto se podría dejar que las personas indígenas fueran atendidas por su derecho, el derecho que les asiste en sus comunidades. Entidades como el Estado de México, Chihuahua, que ya están operando un nuevo código de procedimientos penales en su región, ahora cuando entre en vigor este código, posiblemente en 2016, tendrán que operar con 3 códigos. El código anterior, digamos, el que se tenía antes de 2008, porque todavía hay casos que se están ventilando en esa etapa, el nuevo código que después de 2008 ellos sacaron para ventilar los nuevos casos y por supuesto el Código Nacional Único que ahora será el que va a regir los nuevos casos que se den a 2016. Por lo tanto sigue este conflicto que yo calculo que 2020 o más todavía vamos a andar con estos códigos. En el antiguo sistema, me refiero al formal acusatorio o mixto, todo era a través del Ministerio Público. La víctima no tenía una participación. Hoy la víctima tiene una participación directa y además tiene un asistente. O sea, es un empoderamiento de la víctima. No es un empoderamiento, es un reconocimiento de sus derechos. Es un empoderamiento procesal. Yo quiero preguntarle algo aquí. Usted trabaja en la Universidad Panamericana, trabaja en la Universidad de Anáhuac. ¿Por qué los abogados les da tanto miedo reconocer que las personas imputadas de delito también tienen derechos? Es decir, hasta donde yo entiendo, la reforma fue hecha para... uno de los valores esenciales de la reforma es el equilibrio procesal. Es correcto. Entonces, no es que se haya favorecido a la víctima, sino que se favorecieron los equilibrios. ¿Usted qué opina de eso? Me llamó la atención que dijera que no se hizo para la persona imputada. Es totalmente correcto lo que usted dice. Le quiero comentar algo respecto a mi consideración de la víctima. Los derechos de la víctima constitucionalmente se regulan a partir del año 2000 y posteriormente se hace una reforma a la Constitución y aparece ya sus derechos de la víctima en un apartado A y B. 20, claro. Ajá, en el apartado A y B. Sin embargo, la participación de la víctima de manera concreta en el proceso penal era muy limitada. Y no es que hoy se le potencialice a la víctima, se le da ese equilibrio procesal, porque el gran reclamo de la sociedad era decir, oye, tiene más derechos el que es acusado que yo que soy el que me ofendió. Entonces, hoy lo que hay precisamente con esta reforma es ese equilibrio y se logra a través del reconocimiento de los derechos de la víctima y desde luego del imputado. Pero si se da usted cuenta, en el antiguo sistema, pues realmente el que pareciera que tiene mayores derechos, porque así se conceptualizó y así lo vemos en el propio proceso, es el imputado o el acusado y no la víctima. Por eso hoy se equilibra. Ese es el punto. Y no es que a los abogados nos dé temor decir que al imputado se le den esos derechos. Los derechos están simplemente... No es cool, un poco. Los derechos están ya reconocidos, ¿no? Ya están reconocidos y precisamente qué bueno que hoy se dé ese equilibrio. ¿Por qué?
porque finalmente con ese equilibrio vamos a lograr algo, es que se aplique la justicia, que se le otorgue el derecho. En un Estado constitucional de derecho no hay sinominia entre ley y derecho, lo importante es el derecho. Y le quiero comentar algo, que tenemos hoy, y ya como antecedente histórico, el que se rompe el principio de legalidad que contempla el artículo 14 en su párrafo tercero, a donde se dice que las sentencias tienen que ser conforme a la letra en materia penal, no. Tenemos un antecedente importante, y el antecedente importante precisamente fue un antecedente internacional que es los cuidadores del muro de Berlín. Cuando veían pasar a alguien, simplemente lo acribillaban. Cuando van a juicio, de Alemania del Este. sí, cuando van a juicio, ¿qué decían ellos? A mí no me vas a procesar, porque yo lo que hice fue cumplir la ley. No me digas eso, yo no tengo por qué. Hablaba yo de la injusticia excesivamente extrema. ¿Qué fue lo que aconteció? Pues simplemente que les dijeran, sí, aplicaste una ley, pero una ley que es injusta. Entonces, hoy traemos unas características precisamente de ese Estado constitucional, de ese gran cambio, porque este gran cambio es en la cultura, pero no solamente de la sociedad, también del abogado. ¿Por qué? Porque hablando del tema de las universidades, nos están formando a nuestros jóvenes bajo un régimen positivista que ya en Europa está totalmente olvidado. Casi en América Latina también. Y que sin embargo hoy... Del siglo XIX, mediados del Exacto. siglo XIX. El positivismo lo podemos ubicar la corriente desde la Revolución Francesa hasta lo que fueron la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no es posible. Si estamos hablando también de la reforma, lo interesante es que los planes y programas de estudios de las universidades se alineen a este nuevo sistema. Es momento de hacer una pausa, estamos en El Observador, regresamos en un instante.